Buenas tardes, mi nombre es Marel Villa Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, específicamente del curso de manejo de arbences. En esta ocasión voy a socializar la actividad del paso 4, tema manejo integrado de las arbences de la estrategia de aprendizaje. Como primer punto de la actividad, debíamos seleccionar un artículo de caracterización de las arbences. En mi caso seleccioné el artículo de malezas asociadas a los cultivos de cítricos, guayaba, maracuyá y piña en el departamento del Meta. Como segundo punto, segunda actividad, debía seleccionar 10 especies de diferentes familias. Bueno, mis especies las ubiqué en este cuadrito para poderlas identificar mejor. Tenemos de las familias Asteracea, rubisáceas, euporbisáceas, fabáceas, de las solanáceas, amarantesáceas, portulasáceas, verbenasáceas y pitulasáceas. Continúo con la descripción de mis especies. La primera, Melampodium divaricatum o botón rojo, nombre común. Esta es una de las malezas tropicales más comunes, tanto de cultivos anuales como de lugares rudaderales. ¿Qué quiere decir cultivos anuales? Quiere decir que es una especie que su vida solo va a durar un año, pero que a través de su propagación de semillas, ellas van a rebrotar y continúan pues una nueva maleza en el lugar, pero la planta como tal pues muere, pero pues hay otra que la reemplace. Esta planta es de 1.2 metros de alto, generalmente alrededor de 60 a 80 centímetros, pero puede florecer como planta muy pequeña de 10 centímetros, bajo condiciones desfavorables. Esta especie la encontramos o es originaria de Mesoamérica, del sur de Estados Unidos, en Florida, en las Antillas hasta el norte de Sudamérica. Esta especie posee una raíz pivotante. Como ya lo dije anteriormente, esta especie se propaga por semilla. En los terrenos de cultivo también es dispersada por agua de riego o en ocasiones de lluvia. La lluvia puede arrastrar sus semillas y se va a propagar en otros lugares. Aquí tenemos una imagen de una flor de nuestra especie. Continúo con la segunda, que es Amelia patens o coralillo. Esta especie tiene un gran potencial ornamental por la belleza y duración de sus flores. También es medicinal, pertenece a la familia de las rubisáceas, se encuentra en diversos tipos de hábitat, tanto conservados como perturbados. Se distribuye en el centro y sur del país, como lo es Florida, las Antillas y Centro y Sudamérica. Esta especie necesita más de 2 años para continuar su ciclo de vida. Se propaga por semilla o produce semillas durante varias generaciones para garantizar su producción. Además, se reproduce vegetativamente a través de bulbos, rizomas, estolones y estolones. Tenemos aquí una imagen del coralillo. Pasamos a la siguiente especie, que es Caperonia palustris. O botoncillo, mastrantillo, son nombres comunes. Esta es una hierba anual de especie herbácea perenne. Es una maleza de hoja ancha, la raíz incluye rizomas. Es procedente originaria de Belice y Centroamérica. Esta especie se ha registrado como una especie que tapona las canales de irrigación de los cultivos. Esta especie, aunque produce semillas, se produce por medio de estructuras vegetativas, tales como tubérculos, rizomas, estolones y raíces. Germina bajo condiciones de pH y salinidad, puede emerger desde 7.5 centímetros abajo de la tierra, pero germina mejor a menores profundidades o desde la superficie. Como dato importante, las semillas de esta especie no germinan bajo inundación, pero pues la sobreviven. Quiere decir que las plántulas pueden sobrevivir varias semanas de inundación.
Aquí observamos una imagen de esta especie. Continuamos con la cuarta especie, Stylosantes guinensis o alfalfa brasileña o cápica. Esta es una leguminosa perenne nativa de América del Sur. Es una planta herbácea perenne de corta vida y crecimiento erecta a postrada. Posee un sistema radicular poderoso, tallos delgados y glabros. Se adapta bien a diferentes suelos. Esta especie se caracteriza por permanecer verde durante la época seca por largo tiempo. Además, esta especie tolera sequías, pero no humedad excesiva. Quiere decir que esta especie es de territorios secos. Como lo dije antes, es una especie leguminosa y por lo tanto no soporta pisoteo ni mucha sombra. Cuando se establece la producción de heno, esta leguminosa se propaga por medio de semillas, esquejes, a través de cultivos in vitro o propagación. Aquí observamos una imagencita de la especie mencionada anteriormente. Continuamos con la quinta especie, que es Physalis pubensis o aguamanto o capuli tomatillo, nombres comunes. Estas son especies nativas de América, desde la parte central de Sudamérica hasta la parte central de Norteamérica. Puede crecer en distintos hábitats, incluso en aquellos que han sido intervenidos. Es una planta herbácea anual o bianual, a veces muy ramificada, sin pelos o en ocasiones con pelos esparcidos, que crece hasta una altura comprendida de entre los 10 y 150 centímetros de altura. Esta especie es medicinal, sus hojas son medicinales. El sistema de propagación más utilizado es por semilla, ya que presentan un alto índice de germinación, entre el 85 y 95%. La mayoría de las raíces de esta especie son fibrosas y se desarrollan a una profundidad de 10 a 15 centímetros. Aquí observamos una imagen de la especie. Continuamos con nuestra sexta especie, que es Amaranthus dubius o pila dulce o bledo obleo. Esta es una planta anual que alcanza un tamaño de 0.05 a 0.06 metros de alto, o sea, 50 a 60 centímetros de altura. Es una especie muy frecuente y está en sitios transitados o alrededores abonados de viviendas y sabanas. Quiere decir que, pues, abonados, quiere decir en lugares donde hay almacenamiento de abonos o se utiliza, pues, seguidamente los abonos. Esta especie se produce por semillas. Parece ser que bajo ciertas condiciones puede ser tóxica al ganado por la acumulación de nitrato. Su origen ha sido discutido. En algunos autores sugieren que es nativa de los trópicos viejos del continente, mientras que otros sugieren que pudo ser originaria de América. Aquí tenemos la imagen de nuestra especie descrita. El control preemergente se logra mediante el uso de diferentes sustancias químicas, pues el control para combatir esta maleza, esta especie. Mediante uso de diferentes sustancias químicas empleados en agronomía como ureas o sustituidas utilizadas o pendimelatín. El control postemergente se logra con picloram, dicamba, paraquat o glifosato. Nuestra séptima especie, Talinum paniculatum, nombre común, rama de sapo o verdolaga. Esta especie es un género de plantas herbáceas suculentas pertenecientes a la familia de las talináceas. Esta hierba suculente de los trópicos americanos ha encontrado aficionados que la cultivan para varios propósitos, pero también es una maleza en algunos cultivos. Esta especie es originaria del sur de los Estados Unidos a Sudamérica. Es una hierba perenne
a veces algo leñosa en la base, carnosa, sin pelillos, con tallos de vida corta. Esta especie solo se activa en épocas de lluvia. Sus hojas son carnosas, sus flores son generalmente rojizas, posee grandes panículas terminales en las hojas. También se propaga en lugares húmedos o lugares abandonados y en algunas veces en campos de cultivos. Posee una raíz carnosa, tuberosa y se propaga por semillas. Aquí tenemos una flor de la especie. Pasamos a nuestra octava especie, esta Chiratarpeta cayenensis o serpiente azul, cola de rata o verbena negra o cayena. Son algunos de los nombres comunes de esta especie. Esta es una planta endémica de los países del trópico latinoamericano. Es una hierba perenne o arbusto que crece hasta 2 a 2.5 metros de altura. Tiene una raíz ramificada de base leñosa, tiene hojas opuestas de hasta 8 o 10 centímetros de longitud. Esta especie se propaga mediante semilla, es una planta considerada como una mala hierba o una plaga de cultivo, pues ya que es una especie invasora. Su hábitat es variado, en torno a suelos puede ir de ácido a básico sin presentar deficiencia, ni estructura ni textura especial. Tiene preferencias por ecosistemas húmedos, aunque no es determinante para su crecimiento, ya que posee amplia versatilidad en sus condiciones de crecimiento. Aquí observamos una imagen de la especie descrita. Pasamos a nuestra novena especie, Cassia tora purusquilla. Es una especie de leguminosa del género Sena, a veces tratada como en el género fenotípico. Diajobus crece en América, Asia, África, Oceanía y se considera una maleza en muchos lugares. Se trata de un arbusto anual que alcanza unos 90 centímetros de altura. Se utiliza en la composición de piensos en paredes orientales, especialmente en la alimentación de pollos o vacas. Esta especie posee propiedades laxantes no muy destacadas. También es medicinal. Esta especie se propaga por medio de semillas. Aquí observamos una imagen. Pasamos a nuestra décima especie, Microtea debilis o pega pimienta yumbi o yumbi débil. Esta es una especie del género de plantas fanerogamas de la familia de las fitolasáceas. Es nativa en Colombia, especialmente en los departamentos o lugares de la Amazonía, Guayana, serranía en la serranía del Cerro de la Macarena, las islas caribeñas, llanuras del Caribe, en la Orinoquía, en el Pacífico, en el Valle del Cauca. Esta especie tiene una pimienta jugosa, débil, es una pequeña hierba anual. Crece hasta 18 millas de altura, a veces es un arbusto en la base, es medicinal y se propaga mediante semillas. Nuestra tercera actividad es revisar la literatura, los periodos críticos de competencia de Arbense cultivo para el cultivo en el artículo seleccionado, que fue el artículo del departamento del Meta. Entonces encontramos que los cultivos presentaron diferentes porcentajes con respecto al hábito, hierba o sufrútice. El mayor porcentaje de hierba se dio en maracuyá, el 90.3%, y guayaba, el 88.6%. En tanto a los mayores porcentajes de sufrútice se relacionaron con cítricos, con un 16.9%, y piña, 14.3%. Se destaca que todas las monocotiledóneas fueron hierbas, así como el 75% de las dicotiledóneas presentes en todos los cultivos. Las malezas compiten por espacio, luz, agua y nutrientes.
La situación descrita aquí es el resultado de la frecuencia de aplicación de tratamientos de control cada 2 o 3 meses independientemente del método usado. El uso de tratamientos de herbicidas al follaje, bien sean móviles de baja o nula movilidad con altas o bajas dosis, espectros de control amplios, con baja selectividad y con aplicaciones generalizadas o dirigidas, son elementos que aportan entendimiento a la distribución de los hábitos de crecimiento, predominantemente herbáceos y ciclos de vidas anuales. Cuarta actividad, propuesta de manejo de especies arbences. Mi propuesta es la siguiente: control químico, para el control de estas malezas asociadas al cultivo de cítricos, maracuyá, piña y guayaba, pues sugiero que se debe realizar un control químico, pues puede ser con cualquier herbicida, pero pues en este caso voy a hablar del Gul Tender, que es un herbicida a base de agua, de acción preemergente y post de emergencia temprana contra malezas de hoja ancha y hoja angosta, que pues en nuestro artículo tenemos este tipo de malezas. Encontramos malezas de hoja ancha y también malezas de hoja angosta. Este es un herbicida de categoría toxicológica 5, línea verde. El oxifluorfen presenta una actividad de contacto en preemergencia y en posemergencia temprana sobre las malezas en las cuales se aplica, afectando los tejidos meristemáticos de crecimiento activo, epicotilo o hipocotilo. En preemergencia, el oxifluorfen forma una barrera química residual en la superficie del suelo, actuando por contacto en los puntos de crecimiento de las malezas. Objetivo de su resolidad se ve favorecida por las condiciones de alta humedad y sombreado en el suelo. Los mecanismos de acción de este producto, que es un herbicida del grupo de los difenil éter, que inhibe las enzimas de fotoporifringéneo oxidasa, que ocasiona el cierre de las estomas y como consecuencia un colapso de las células. Además, esta enzima está involucrada en la síntesis de la clorofila en las plantas, ya que es responsable de la síntesis de la porfirina en los cloroplastos. La toxicidad de esta plaguicida se incrementa en presencia de luz, quiere decir que a medida que reciba más luz solar es mayor el porcentaje de mortalidad o de efecto hacia las malezas. Se recomienda que al momento de aplicar este herbicida en el cultivo, la persona debe usar todos los equipos, todos los elementos de protección personal, como lo son máscaras, guantes, overol, lentes protectoras, botas y gorra, durante la preparación y aplicación del producto. Pues no está de más decir que pues durante el manipuleo no se debe comer, beber ni fumar, y al momento de terminar la actividad se debe cambiar la ropa, lavarse muy bien las manos con agua y jabón, y cambiarse la ropa quiere decir pues bañarse y ponerse pues ropa nueva que no haya tenido contacto con este producto. Muchas gracias. Esta fue toda mi video. Muchas gracias.